Stephen Grayson siempre ha sido un hombre decidido. Creció en una familia de medios modestos y desde muy joven soñó con una vida mejor, no solo para él sino también para sus futuros hijos. Tras licenciarse en la universidad con matrícula de honor, consiguió trabajo en una pequeña empresa de informática, donde conoció al amor de su vida, Elizabeth. Elizabeth era una mujer increíble, alegre, brillante, pelirroja y con algunas pecas en la nariz. Sus ojos verdes siempre brillaban por su amabilidad y comprensión. Trabajaba en la misma empresa como diseñadora y enseguida llamó la atención de Stephen por su sinceridad y optimismo. Su romance se desarrolló rápidamente. Elizabeth se convirtió no solo en la amada de Stephen, sino también en su mejor amiga, su apoyo en todos los esfuerzos. Fue ella quien le inspiró para crear su propia empresa. «Stephen, tienes tantas ideas, debes ponerlas en práctica», le dijo ella, mirándole con admiración, y Stephen se decidió. Pasaron noches juntos desarrollando un plan de negocio, discutiendo estrategias, soñando con el futuro. Elizabeth creía en Stephen incluso en los momentos en que él dudaba de sí mismo. Los primeros años fueron difíciles. Stephen trabajaba 18 horas al día intentando levantar la empresa. Elizabeth siempre estuvo a su lado. Dejó su trabajo para ayudar a su marido. Llevaba la contabilidad, se reunía con los clientes y por la noche masajeaba los hombros cansados de Stephen y le susurraba palabras de ánimo. «Saldremos de esta, cariño, lo conseguiremos», le decía, y Stephen le creía. Poco a poco, el negocio empezó a crecer. Las ideas innovadoras de Stephen en tecnología de la información atraían cada vez a más clientes. Cuando Elizabeth se quedó embarazada de su primogénito, la empresa ya estaba firmemente establecida. El nacimiento de Emily fue el día más feliz de sus vidas. Stephen recordaba cuando sostuvo al pequeño bulto en sus brazos y prometió que haría todo lo posible para que su hija nunca necesitara nada. Elizabeth había sido una madre maravillosa, amable, cariñosa, pero también capaz de poner límites. Le leía libros a Emily y le cantaba nanas. Stephen las veía a menudo jugando o dibujando, y su corazón rebosaba de amor. Pero la felicidad duró poco. Cuando Emily tenía 2 años, a Elizabeth le diagnosticaron un cáncer agresivo. El año siguiente se convirtió en una serie interminable de hospitales, quimioterapia y esperanzas de un milagro. Stephen la acompañó en todo momento. Prácticamente abandonó el negocio, confiando la gestión a su ayudante. Todas sus energías y recursos se dedicaron al tratamiento de Elizabeth, pero la enfermedad era más fuerte. En los últimos días, Elizabeth hablaba a menudo de un futuro que ya no tendría. «Prométeme que no dejarás a Emily», suplicaba. «Pase lo que pase, estate ahí para ella. El amor es lo más importante, Stephen. No lo olvides». Cuando Elizabeth se fue como si Stephen perdiera una parte de sí mismo. No podía mirar a su hija sin llorar. Le recordaba tanto a su madre. Quizá por eso Emily guardaba silencio. Sentía el dolor de su padre y no sabía cómo afrontarlo. Stephen se sumergió en su trabajo, intentando ahogar su pena. Siguió desarrollando la empresa, abrió nuevas direcciones, pero todo parecía carecer de sentido sin Elizabeth a su lado. Pero la pérdida de su amada no fue el último golpe en la vida de Stephen. Stephen se dio cuenta de que Emily no podía hablar de forma gradual y dolorosa. Al principio, atribuyó el silencio de su hija al estrés causado por la pérdida de su madre. Después de todo, Emily solo tenía 2 años cuando murió Elizabeth, y Stephen pensó que era la reacción natural de una niña al trauma. Pero pasaban los meses y Emily seguía sin decir una palabra. Stephen intentó que no cundiera el pánico y se convenció de que algunos niños empezaban a hablar más tarde que otros. Le leía libros, le hablaba, intentaba que participara en juegos de palabras, pero Emily se limitaba a mirarle con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Elizabeth, y permanecía en silencio.
El punto de inflexión llegó cuando Emily cumplió 3 años y medio. Stephen le organizó una fiesta de cumpleaños a la que invitó a los hijos del personal y de los vecinos. Esperaba que interactuar con sus iguales le ayudara a abrirse. La fiesta fue todo un éxito. Los niños jugaban, reían y hablaban sin parar. Emily era la única que estaba sentada en un rincón, observando en silencio. En un momento dado, una niña se le acercó, le tendió un juguete y le dijo algo. Emily cogió el juguete, pero no respondió. La niña repitió la pregunta, pero Emily se limitó a negar con la cabeza. ¿Por qué no habla?, preguntó la niña en voz alta, volviéndose hacia su madre. Esta inocente pregunta infantil golpeó a Stephen como un rayo. De repente se dio cuenta con una claridad aterradora de que el problema de su hija era mucho más grave de lo que había pensado. Después de las vacaciones, Stephen pasó la noche en vela. Repasó mentalmente todos los días transcurridos desde el nacimiento de Emily, intentando recordar si había hablado alguna vez. Recordaba cómo Elizabeth había enseñado a su hija sus primeras palabras, lo emocionada que se había puesto con cada ma y papá. Pero después de la muerte de Elizabeth, ¿Emily no había pronunciado una palabra desde entonces? Al día siguiente, Stephen canceló todas sus citas y llevó a Emily al mejor pediatra de la ciudad. Comenzaron interminables exámenes, consultas con especialistas y pruebas. Cada vez que otro médico negaba con la cabeza y decía que no había ninguna razón física para la mudez, Stephen sentía que el corazón se le rompía en pedacitos. Se culpaba a sí mismo. Quizás si no se hubiera sumergido tanto en su trabajo tras la muerte de Elizabeth, si hubiera prestado más atención a su hija, esto no habría ocurrido. Quizás se había distanciado tanto de Emily que ella no quería hablar con él. Por la noche, Stephen se sentaba junto a la cuna de su hija dormida, le acariciaba el pelo y le susurraba: «Por favor, nena, di algo. Solo una palabra. Papá echa tanto de menos tu voz». Intentaba ser fuerte por Emily, pero la desesperación crecía en su interior. Cada vez que veía a otros niños de su edad parloteando, su corazón se apretaba de dolor. Ansiaba oír a Emily hablar de su día, pedirle que le leyera un cuento antes de dormir, llamarle papá. Desesperado, decidió buscar una niñera que pudiera convertirse en la verdadera amiga de Emily. La elección recayó en Sarah Thompson, de 35 años y madre de 3 hijos de una familia pobre. Sarah no tenía estudios especiales, pero sus ojos brillaban con auténtica bondad. Stephen esperaba que la experiencia maternal y la sensibilidad natural de Sarah le ayudaran a encontrar un acercamiento a Emily. Stephen estaba nervioso por presentar a Sarah a Emily. Observó, sin aliento, cómo la mujer se arrodillaba ante su hija con una suave sonrisa. «Hola, Emily», dijo Sarah con voz tranquila y melodiosa. «Me alegro mucho de conocerte. Tu padre me ha dicho lo maravillosa que eres». Emily, como de costumbre, no respondió, pero Stephen se dio cuenta de que miraba a Sarah con curiosidad. Había un interés en los ojos de su hija que no había visto en mucho tiempo. Sarah no parecía avergonzada por el silencio de la niña. Sacó de su bolso un pequeño peluche, un simpático conejo. «Mira a quién he traído», dijo tendiéndoselo a Emily. «Es el señor Eeyore. Es un poco tímido con la gente nueva, como tú. Quizá podáis ser amigos». Emily cogió el conejo con cuidado y lo acunó contra su pecho. Stephen vio que las comisuras de los labios de su hija se levantaban ligeramente, casi una sonrisa que no había visto en tanto tiempo. En los días siguientes, Stephen observó con asombro cómo Sarah encontraba un acercamiento a Emily. No presionó a la niña, no intentó hacerla hablar. En su lugar, Sarah creó una atmósfera de aceptación y seguridad. Dibujaron juntas y Sarah admiró cada uno de los dibujos de Emily, encontrando algo especial en ellos. «Oh, qué sol tan brillante, me calienta», decía, y los ojos de Emily brillaban de orgullo. Cuando leían libros, Sarah no se limitaba a leer el texto,
sino que lo convertía en una auténtica representación, cambiando las voces de los distintos personajes e involucrando a Emily en la historia. Le preguntaba, ¿qué crees que va a pasar ahora? Y aunque Emily no respondía con palabras, gesticulaba activamente para expresar lo que pensaba. Stephen se dio cuenta de que Sarah siempre encontraba la forma de entender a Emily sin palabras. Observaba atentamente las expresiones faciales de la niña, sus gestos, incluso la forma en que cambiaba su respiración. «Estás cansada, cariño. Vamos a descansar», decía Sarah al notar los primeros signos de fatiga de Emily. A Stephen le sorprendió especialmente la paciencia de Sarah. En una ocasión, Emily se había frustrado al no poder completar un difícil rompecabezas. En lugar de hacerlo por ella, Sarah se sentó a su lado y le dijo, «A veces las tareas difíciles llevan su tiempo. Intentémoslo juntas, paso a paso». Pasaron una hora montando lentamente el cuadro, y cuando la última pieza encajó en su sitio, la cara de Emily brilló de orgullo. Sarah aportó a la casa un ambiente cálido y acogedor del que había carecido desde la muerte de Elizabeth. Horneaba galletas y llenaba la cocina de deliciosos aromas. Enseñó a Emily a hacer papiroflexia, convirtiéndola en un divertido juego. Todos los días se le ocurría algo nuevo para entretener e interesar a la niña. Stephen vio cómo Emily se abría poco a poco. Se volvió más viva, más emocional. Aunque seguía sin hablar, ahora sus ojos reían a menudo y sus gestos eran más expresivos. Una noche, mientras acostaba a Emily, Stephen vio que su hija abrazaba con fuerza el conejo de peluche que le había regalado Sarah. «Te has encariñado con el señor Eeyore, ¿verdad?», le preguntó. Emily asintió, y Stephen vio la sombra de una sonrisa en sus ojos. Pero un día, Stephen, que estaba sentado en su despacho, tuvo de repente una idea. ¿Por qué no darle una sorpresa? Ir a casa temprano, pasar la noche juntos, él, Emily y Sarah. La idea le llenó de una excitación inesperada. Stephen terminó rápidamente sus asuntos urgentes y salió del despacho, sintiéndose casi como un adolescente que huye del colegio. De camino, se detuvo en la pastelería favorita de Emily y compró un surtido de sus pasteles preferidos, tartaletas de fresa, eclairs de chocolate y magdalenas de vainilla. Al pasar por delante de la floristería, decidió de repente comprar también un ramo para Sarah. Eligió unas delicadas peonías rosas que, por alguna razón, le recordaban a ella. «Es solo un agradecimiento por su duro trabajo», se aseguró a sí mismo, sintiéndose ligeramente avergonzado. Mientras conducía hacia la casa, Stephen sintió una gran emoción y expectación. Se imaginaba lo sorprendida que estaría Emily de verle tan temprano, lo emocionada que estaría por los dulces. ¿Quizás la oiría reír hoy? Abrió tranquilamente la puerta con la llave y escuchó. La casa estaba inusualmente ruidosa. Oyó la voz de Sarah hablando animadamente de algo, y entonces, ¿era realmente la risa de un niño? A Stephen se le aceleró el corazón. Se acercó de puntillas a la habitación de Emily, de donde procedían los sonidos. La puerta estaba entreabierta y se asomó con cautela. Lo que vio le dejó helado. Emily estaba sentada en el suelo entre los juguetes y, hablando. Su voz, suave y sonora, como hacía tanto tiempo que no oía, llenaba la habitación. Le estaba contando algo a su conejo de peluche, gesticulando y sonriendo. Sarah estaba sentada a su lado, asintiendo y manteniendo la conversación. A Stephen se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hija había hablado. Después de tantos años de silencio, después de todas las pruebas y decepciones. Hablaba. Las emociones lo embargaron. Alegría, alivio, incredulidad y... ¿rabia? Sí. De repente sintió una punzada de ira. ¿Por qué Emily hablaba con Sarah y no con él? ¿Por qué no se lo habían dicho antes?
Incapaz de contenerse por más tiempo, Stephen abrió la puerta de golpe. La caja de pasteles se le cayó de las manos y el ramo colgó, olvidado, en la otra mano. Emily enmudeció al instante, mirando temerosa a su padre. Sara se levantó de un salto, claramente confusa. «Papi», exclamó Emily, y la palabra, pronunciada con su voz, atravesó el corazón de Stephen. «Emily, tú, estás hablando», espetó, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sara dio un paso adelante, tratando de explicarse. «Señor Grayson, puedo explicarlo todo». Stephen desvió la mirada hacia ella, sintiendo alegría mezclada con rabia y resentimiento. «Sí, explíquese, por favor. ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste?» Sara bajó los ojos. Empezó hace un mes. Al principio eran palabras sueltas, luego frases cortas. Emily me hizo prometer que no te lo diría. Ella tenía miedo. ¿Miedo? ¿De mí? Stephen sintió que su corazón se apretaba de dolor. ¿Pero por qué? Emily, aún sentada en el suelo, dijo en voz baja: «No quería decepcionarte, papá. Tenías tantas ganas de que hablara. Y yo no podía. Tenía miedo de que te enfadaras». Stephen se arrodilló junto a su hija, sintiendo cómo la ira daba paso a la amargura y el arrepentimiento. «Cariño, nunca me enfadaría contigo por eso. Solo quería ayudar». «Pero siempre fuiste muy triste», continuó Emily. «Y ocupada. Pensé que era por mi culpa. Y entonces llegó Sara, y fue tan fácil con ella. No me hacía hablar, simplemente estaba ahí para mí. Y un día las palabras salieron solas». Stephen levantó los ojos hacia Sara, que los observaba en silencio. Tenía sentimientos encontrados: gratitud por haber ayudado a Emily y resentimiento por habérselo ocultado. «¿Por qué no me lo dijisteis?», preguntó a Sara, intentando mantener la calma. Sara suspiró. «Le di mi palabra a Emily, y temía que me despidiera si se enteraba. Necesito este trabajo, señor Grayson. Tengo 3 hijos que alimentar». Stephen sacudió la cabeza, tratando de comprender la situación. «Yo nunca. Deberías haber confiado en mí, Sara. Podríamos haber ayudado juntos a Emily». «Lo siento, papá», susurró Emily, abrazándolo. «No pretendía disgustarte». Stephen abrazó a su hija con fuerza, sintiéndose abrumado por la emoción. La alegría de oír por fin su voz se mezclaba con la amargura de darse cuenta de lo lejos que estaban. «No pasa nada, cielo», dijo, acariciando el pelo de Emily. «Me alegro mucho de oír tu voz. No sabes cuánto tiempo he esperado esto». Miró a Sara, que seguía de pie a un lado, claramente insegura de qué hacer. «Sara, yo estoy agradecido por lo que has hecho por Emily, pero necesito tiempo para entenderlo todo». Sara asintió. «Lo entiendo, señor Grayson. Siento no haber sido sincera con usted». Stephen se levantó, aún sosteniendo la mano de Emily. «Creo que todos necesitamos descansar y tranquilizarnos. Mañana hablaremos de todo con más detalle». Cuando Sara se fue, Stephen se quedó solo con su hija. La miró, aún sin creerse que aquella pesadilla hubiera terminado por fin. «Emily», le dijo suavemente, «quiero que sepas que te quiero más que a nada en el mundo. Y nunca me enfadaré contigo por tus sentimientos o tus miedos. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿vale?» Emily asintió, acurrucándose contra su padre. «Yo también te quiero, papá», dijo, y esas sencillas palabras llenaron el corazón de Stephen de una felicidad increíble. Aquella noche, después de acostar a Emily, Stephen permaneció sentado en el salón durante largo rato, tratando de ordenar sus sentimientos. La alegría de que Emily hubiera hablado por fin se mezclaba con el dolor de darse cuenta de lo mucho que se había perdido. Pensó en Sara, en su papel en todo esto. A pesar del dolor, no podía evitar estarle agradecido por haber conseguido hablar con Emily. A la mañana siguiente llamó al trabajo y se tomó el día libre.
Necesitaba aclarar la situación y decidir cómo proceder. Cuando Sara llegó, le pidió que se sentara a la mesa de la cocina. Anoche estuve pensando mucho, empezó Stephen, y he llegado a la conclusión de que no puedo despedirte. Sara exhaló con evidente alivio. Pero, continuó Stephen, necesito saber que puedo confiar en ti. No más secretos con respecto a Emily. ¿De acuerdo? Sara asintió. Por supuesto, señor Grayson. Prometo ser completamente sincera con usted. Bien. Stephen se quedó callado un momento. Ahora cuéntemelo todo. ¿Cómo lograste lo que los mejores expertos no pudieron? Sara se encogió de hombros. Sinceramente, no hice nada especial. Solo pasaba tiempo con Emily, jugando, leyendo libros. Nunca la presioné, nunca la obligué a hablar. Creo que simplemente se sentía segura. Stephen asintió, sintiendo un pinchazo de conciencia. Recordó cuánto tiempo había pasado en el trabajo, dejando a su hija al cuidado de niñeras. Quizá lo único que Emily necesitaba era atención y cariño. Gracias, dijo sinceramente, por estar ahí para ella cuando yo no estaba. Sara sonrió. Emily es una niña maravillosa. Solo necesitaba algo de tiempo y paciencia. En ese momento, una somnolienta Emily entró en la cocina. Al ver a su padre y a Sara sentados juntos, se quedó inmóvil, indecisa. «Buenos días, Sol», dijo Stephen. «Ven aquí, tenemos que hablar». Emily se acercó lentamente, subiendo al regazo de su padre. Stephen la abrazó, sintiendo lo mucho que amaba a esta niña. «Emily», comenzó suavemente, «quiero que sepas que puedes hablar conmigo de cualquier cosa. Nunca me enfadaré contigo por tus sentimientos o miedos. ¿Lo entiendes?» Emily asintió, acurrucándose contra su padre. «Y también», continuó Stephen, «estoy muy orgulloso de ti. Eres muy fuerte y valiente». «¿De verdad?», preguntó Emily en voz baja. «De verdad», confirmó Stephen. «Y te prometo que ahora pasaré más tiempo contigo. Compensaremos todo lo que nos hemos perdido». Los ojos de Emily se iluminaron. «¿En serio? ¿No estarás en el trabajo todo el tiempo?» Stephen negó con la cabeza. «No, cariño, el trabajo puede esperar. Tú eres más importante que cualquier otra cosa en el mundo». Sara contemplaba esta escena con sentimientos encontrados. Se alegraba de que padre e hija hubieran encontrado por fin un punto en común, pero al mismo tiempo sentía una ligera tristeza. Se había encariñado con Emily y se daba cuenta de que su papel en la vida de la niña iba a cambiar. «¿Se queda Sara con nosotros?», preguntó Emily, volviéndose hacia Nanny. Stephen asintió. «Sí, si ella quiere, pero ahora todos vamos a ser sinceros entre nosotros. ¿De acuerdo?» Emily asintió feliz. Luego saltó bruscamente del regazo de su padre y corrió a su habitación. Regresó un minuto después, con un dibujo en las manos. «Quiero enseñarte algo», dijo, extendiendo la hoja sobre la mesa. El dibujo mostraba a una familia, un hombre alto, una niña pequeña y una mujer que sostenía las manos de ambos. Stephen se reconoció a sí mismo, a Emily y a Sara. «Somos nosotros», explicó Emily. «Lo dibujé ayer, pero tenía miedo de enseñarlo». Stephen sintió que el nudo le subía de nuevo a la garganta. Miró a Sara, que también parecía conmovida. «Es un dibujo precioso, cariño», le dijo. «Nos aseguraremos de colgarlo en un lugar destacado». Emily se animó y preguntó sorprendida: «Papá, ¿puede Sara venir a vivir con nosotros? Entonces seremos una familia de verdad, como en la foto». Stephen miró a Sara confuso, sin saber qué decir. Sara se sonrojó, claramente avergonzada por la situación. «Emily, cariño», empezó suavemente, «tengo mi propia familia. Mis hijos me esperan en casa». «¿Podemos conocer a tus hijos?», Emily insistió. «Quizá a ellos también les gustaría vivir aquí». Stephen se dio cuenta de que era el momento de intervenir. «Sunshine, no precipitemos las cosas. Sara seguirá siendo nuestra amiga y vendrá a visitarnos, pero tiene su propia vida y familia».
Emily hizo un mohín, pero no discutió. Stephen respiró aliviado, dándose cuenta de que aún les quedaban muchas conversaciones difíciles por tener. Las semanas siguientes fueron un periodo de adaptación para todos. Stephen redujo sus horas de trabajo e intentó pasar más tiempo en casa. Se sorprendió al descubrir lo mucho que había echado de menos en la vida de su hija. Emily demostró ser algo más que habladora. Era una verdadera fuente de ideas y fantasías. Todos los días le contaba a su padre una nueva historia que se había inventado o le contaba sus impresiones sobre un libro que había leído. Sarah seguía siendo una parte importante de sus vidas, pero ahora su papel había cambiado. Se había convertido más en una amiga de la familia que en una niñera. Stephen se dio cuenta de la facilidad y naturalidad con que se relacionaba con Emily y empezó a adoptar algunas de sus técnicas. Aprendió a escuchar con más paciencia y atención, sin intentar resolver todos los problemas de su hija, sino simplemente apoyándola. Cada día Stephen apreciaba más la presencia de Sarah en sus vidas. Se sorprendió a sí mismo pensando que esperaba con impaciencia su llegada, que le encantaba el sonido de su risa y la forma en que se colocaba un mechón de pelo detrás de la oreja cuando pensaba. Estas sensaciones le asustaban y le excitaban al mismo tiempo. Sarah, por su parte, también notaba los cambios en su relación. Sentía que Stephen la miraba un poco más de lo habitual, que la tocaba con más frecuencia, que le tocaba accidentalmente el brazo o le ajustaba el cuello de la camisa. Esos gestos inocentes hacían que su corazón latiera con más frecuencia. Una noche, cuando Emily ya estaba dormida, Stephen y Sarah se sentaron en el salón a hablar de los progresos de la niña. La conversación fluyó suavemente hacia temas más personales y descubrieron que tenían mucho en común, desde sus libros favoritos hasta su visión de la vida. «Sabes, Stephen», dijo Sarah mirándole a los ojos, «me alegro mucho de que el destino me trajera a tu casa. Tú y Emily os habéis convertido en algo más que un trabajo para mí». Stephen sintió que su corazón latía con más frecuencia. Quería decirle lo mucho que significaba para ellos, cómo había cambiado sus vidas para mejor, pero en lugar de eso, se limitó a cogerle la mano y darle un suave apretón. Aquel momento podría haber sido el comienzo de algo más, pero el destino había decidido otra cosa. Después de su charla íntima con Stephen, Sarah regresó a casa esa noche. Su pequeño piso la recibió con calidez y el sonido de las voces de los niños. Su hijo mayor, Jason, de 12 años, estaba ayudando a Emma, de 9, con los deberes, y Lily, de 6, estaba dibujando en la mesa de la cocina. «Mamá», exclamó Lily corriendo hacia Sarah con un abrazo, «¿qué tarde llegas?» Sarah abrazó a su hija, sintiendo que la tensión del día se liberaba un poco. «Lo siento, cariño. Tuve un día duro en el trabajo». Jason levantó la vista de sus libros de texto. «¿Va todo bien, mamá? Pareces disgustada». Sarah intentó sonreír. «No pasa nada, cariño. Solo un poco cansada. ¿Qué tal el día?» Mientras los niños hablaban animadamente del colegio y de sus actividades, Sarah preparaba una cena ligera. Escuchaba con desgana, mientras sus pensamientos seguían volviendo a los sucesos de la casa de los Grayson. Después de acostar a los niños, Sarah se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té. Pensó en lo mucho que se había encariñado con Emily, en cómo había llegado a querer a aquella niña tranquila e inteligente, y en Stephen. Sarah no podía negar que sentía por él algo que iba más allá de una simple relación laboral. De repente, el silencio se vio interrumpido por el sonido de una notificación en su teléfono. Sarah abrió su correo electrónico y vio un mensaje de una gran empresa educativa de Boston. Su corazón latió con más frecuencia cuando empezó a leer. «Estimada señora Thompson, nos complace anunciarle que ha sido seleccionada para el puesto de coordinadora senior de programas educativos». Sarah sintió que una oleada de emoción la inundaba. Era el trabajo con el que había soñado durante años.
la oportunidad de utilizar su experiencia y conocimientos para ayudar a los niños de toda una ciudad, un salario que proporcionaría a sus hijos una mejor educación, un lugar más grande donde vivir, la oportunidad de viajar. Pero entonces la realidad se le vino encima. Boston significaba mudarse, desarraigar a sus hijos de su entorno familiar, dejar atrás todo lo que conocían. Y Emily, ¿cómo podía dejar a Emily ahora, cuando la niña estaba empezando a abrirse? Sarah dejó caer la cabeza entre las manos y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pensó en Jason, que empezaba a hacer amigos en su nuevo colegio después de meses de soledad, en Emma, a quien le encantaba su clase de baile, en la pequeña Lily, a quien le aterrorizaba cualquier cambio, y sobre Stephen. La idea de no volver a ver su sonrisa, de no volver a oír su voz, era casi físicamente dolorosa. Sarah pasó una noche en vela sopesando los pros y los contras. Se imaginó contándoles a sus hijos lo de la mudanza y viendo sus caras de disgusto. Luego se imaginó rechazando la oportunidad y sintiendo la amargura de una oportunidad perdida. Por la mañana, con ojeras y un gran peso en el corazón, Sarah tomó una decisión. Tenía que pensar en el futuro de sus hijos. Este trabajo podría cambiar sus vidas para mejor. Pero la idea de tener que contárselo a Stephen y Emily le hacía sentir dolor en el corazón. Sabía que aquella conversación sería una de las más difíciles de su vida. Sarah miró a los niños dormidos y susurró: «Lo siento. Espero que entendáis que hago esto por vosotros». Pero en el fondo sabía que explicárselo a Emily y Stephen sería mucho más difícil. Sarah agonizó con las dudas durante días antes de decidirse a contárselo a Stephen. Se dio cuenta de que su marcha sería un duro golpe para Emily y la idea de romper con esta familia le dolía. «Stephen, tengo algo que decirte», empezó con voz temblorosa. «Me han ofrecido un trabajo en Boston. Es una gran oportunidad, pero no sé qué hacer». Stephen sintió que todo se rompía por dentro. Sabía que no tenía derecho a frenar a Sarah, que tenía que apoyar su decisión, pero la idea de que se fuera le causaba un dolor casi físico. «Eso es maravilloso, Sarah», se obligó a decir, intentando sonreír. «Deberías aceptarlo. Esta es tu oportunidad». Sarah pudo ver el dolor en sus ojos y le desgarró el corazón. «¿Y Emily?», preguntó en voz baja. «¿Y tú?». Stephen negó con la cabeza. «Saldremos de esta. Emily lo entenderá. Es una chica fuerte». Las semanas siguientes estuvieron llenas de sentimientos encontrados. Sarah se preparaba para la mudanza, tratando de aprovechar al máximo el tiempo de Emily. Stephen intentaba mantener la compostura, pero cada día le resultaba más difícil ocultar sus emociones. Cuando Sarah le comunicó a Emily su marcha, la niña se echó a llorar. «¿Pero por qué?», preguntó entre lágrimas. «¿Te hemos hecho daño de alguna manera?». Sarah abrazó a Emily, sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «No, cariño, no es culpa vuestra en modo alguno. Es solo que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Pero te prometo que nos comunicaremos. Siempre estaré ahí para ti, aunque no sea físicamente». Stephen observó esta escena, sintiendo que se le apretaba el corazón. Se dio cuenta de que no solo perdía a una niñera para su hija, sino a una mujer que se había convertido en parte de sus vidas, en parte de su familia. El día de la partida de Sarah estuvo lleno de lágrimas y promesas de mantenerse en contacto. Emily abrazó a Sarah con fuerza, sin querer soltarla. Stephen estaba a su lado, sintiéndose impotente. Mientras el taxi se llevaba a Sarah y a sus hijos, Stephen y Emily permanecieron largo rato junto a la ventanilla, mirando cómo se alejaba el coche. «¿Va a volver, papá?», preguntó Emily en voz baja. Stephen suspiró. «No lo sé, cariño, pero nos aseguraremos de que siga formando parte de nuestras vidas». Los meses siguientes fueron difíciles. Emily se entristecía a menudo al recordar a Sarah.
Stephen intentó llenar el vacío, pero se dio cuenta de que echaba de menos la ligereza y calidez que Sara aportaba a su hogar. Llamaban a Sara por videollamada, pero cada vez estas llamadas eran más incómodas y cortas. Sara estaba ocupada en su nuevo trabajo, intentando instalarse en su nueva casa. Tenía nuevos amigos, nuevos intereses. Stephen podía sentir cómo se alejaba poco a poco, y eso le dolía casi físicamente. No solo echaba de menos su ayuda con Emily, sino también su sonrisa, sus conversaciones nocturnas, el consuelo que sentía en su presencia. Una noche, después de acostar a Emily, Stephen se sentó en el salón a mirar una fotografía en la que aparecían todos juntos: él, Emily, Sara y sus hijos. Había sido tomada poco antes de que Sara se marchara. En la foto parecían una familia de verdad, felices y despreocupados. Y fue entonces cuando Stephen se dio cuenta de que no podía dejar marchar a Sara tan fácilmente. Se dio cuenta de que se había enamorado de ella sin darse cuenta, y ahora que ella estaba lejos, el sentimiento era aún más fuerte. «Tengo que encontrarla», se dijo Stephen. «Tengo que decirle lo que siento, aunque sea demasiado tarde». Al día siguiente, Stephen comenzó a planear un viaje a Boston. No sabía cómo acabaría, pero estaba seguro de una cosa: tenía que intentarlo, por su propio bien, por el bien de Emily, por la familia que casi habían formado. Decidió llevarse a Emily con él a Boston, sabiendo que esa decisión podría cambiar sus vidas para siempre. Explicar la complejidad de la situación a una niña de 6 años no era fácil, pero Stephen intentó ser sincero. «Cariño, vamos a ir a ver a Sara», dijo, tomando asiento junto a su hija. «Quiero hablar con ella de algo importante». Los ojos de Emily se iluminaron. «¿Vamos a llevarla a casa?». Stephen suspiró. «No lo sé, cariño, pero espero que sí». El viaje a Boston estuvo lleno de emoción e incertidumbre. Stephen no podía dejar de pensar en cómo reaccionaría Sara ante su inesperada visita. ¿Y si ya era feliz en su nueva casa? ¿Y si tenía a alguien más? Emily, en cambio, estaba entusiasmada con el viaje. No paraba de hablar de lo contenta que se pondría Sara cuando los viera y de cómo volverían a casa todos juntos. Cuando por fin llegaron a Boston, Stephen sintió que el corazón se le salía del pecho. Había encontrado la dirección de Sara y estaba frente a su puerta, de la mano de Emily. «¿Lista?», preguntó a su hija. Emily asintió enérgicamente y Stephen pulsó el timbre. La puerta se abrió y Sara apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron de sorpresa cuando los vio. «Stephen, Emily, ¿qué hacéis aquí?», preguntó sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Emily corrió hacia Sara con un abrazo, y Stephen se quedó allí sin saber qué decir. Todas las palabras que había preparado se le escaparon de la cabeza. «Sara, yo, nosotros», balbució, tratando de ordenar sus pensamientos. Sara les invitó a pasar, todavía con cara de confusión. Su piso era pequeño pero acogedor. Las estanterías estaban repletas de fotos de sus hijos, pero Stephen también vio una foto de ellos juntos tomada antes de partir. Mientras Emily le contaba a Sara su viaje con entusiasmo, Stephen se recompuso. Finalmente, cuando Sara envió a la niña a la cocina a por zumo, se decidió. «Sara, hay algo que tengo que decirte», empezó. «Me he dado cuenta de que cometí un gran error al dejarte marchar. Te has convertido en parte de nuestras vidas, parte de nuestra familia, y yo me he enamorado de ti». Sara lo miró con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Stephen continuó. «Sé que es egoísta por mi parte venir aquí y decir todo esto. Tienes una nueva vida, un nuevo trabajo, pero tenía que intentarlo. Por nosotros, por Emily, por la familia que podríamos haber formado». Sara guardó silencio durante unos instantes que a Stephen le parecieron una eternidad. Luego habló en voz baja. «Stephen, yo no sé qué decir. Esto es tan inesperado».
En ese momento, Emily entró corriendo en la habitación con una bolsa de zumo. Miró las caras tensas de los adultos y preguntó, ¿Va todo bien? ¿No nos vamos juntos a casa? Sara se puso en cuclillas delante de la niña. Cariño, no es tan fácil. Tengo un trabajo aquí, mis hijos van al colegio. Pero nos quieres, ¿verdad? Preguntó Emily con franqueza infantil. Sara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Claro que sí, respondió, pero a veces el amor no basta para cambiarlo todo. Stephen observó la escena, sintiendo que la esperanza se desvanecía lentamente. Se dio cuenta de que estaba pidiendo demasiado, que no se podía irrumpir así en la vida de otra persona y esperar que todo cambiara con un chasquido de dedos. Lo siento, Sara, dijo. No deberíamos haber venido así, sin avisar. Nos iremos mañana por la mañana. Pero Sara negó con la cabeza. No, quedaos unos días. Tenemos mucho que discutir. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones emotivas, risas y lágrimas. Sara les enseñó Boston, les presentó a sus hijos. Stephen vio cómo florecía en su nuevo lugar, lo orgullosa que estaba de su trabajo y sus logros, pero también vio la nostalgia en sus ojos cuando miraba a Emily. La vio enjugarse furtivamente las lágrimas, pensando que nadie se daba cuenta. El tercer día de su estancia, Sara invitó a Stephen a dar un paseo mientras los niños jugaban bajo la supervisión de su vecina. Stephen, comenzó mientras caminaban por el parque, no sabes cuánto significa para mí tenerte aquí. Estos meses lejos de ti han sido difíciles. Stephen sintió que su corazón latía con más frecuencia. Para nosotros también, Sara. Te hemos echado mucho de menos. Sara se detuvo y lo miró a los ojos. Yo también me enamoré de ti, Stephen, y de Emily. Os convertisteis en mi familia, pero no podía permitirme admitirlo, ni siquiera a mí misma. Temía que si dejaba que esos sentimientos se apoderaran de mí, nunca podría marcharme, nunca podría dar a mis hijos el futuro con el que soñaba. Stephen tomó sus manos entre las suyas. Lo comprendo, Sara, y no te pido que lo dejes todo por nosotros. Solo quiero que intentemos encontrar la manera de estar juntos. Quizás podría trasladar mi negocio a Boston, o podríamos encontrar un compromiso, vivir entre las dos ciudades. Sara sonrió entre lágrimas. ¿De verdad estás dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio por nosotros? Por la familia, respondió Stephen. Sin ninguna duda. Hablaron durante varias horas, discutiendo todas las opciones posibles. No era fácil tener en cuenta los intereses de todos los niños, el trabajo, las cuestiones financieras. Pero cada minuto que pasaba se convencían más de que estaban dispuestos a luchar por su felicidad. Por la noche reunieron a todos los niños y les comunicaron su decisión de intentar estar juntos. Las reacciones iban desde la euforia de Emily hasta la desconfianza del hijo mayor de Sara. Pero todos se dieron cuenta de que era una oportunidad para una vida nueva y feliz. Los meses siguientes estuvieron llenos de problemas y cambios. Stephen había iniciado el proceso de trasladar parte de su negocio a Boston. Sara se encargó de organizar su nueva vida, encontrar una casa grande con espacio suficiente para todos, elegir colegio para los niños. No fue fácil. Hubo peleas y malentendidos, momentos de duda y miedo, pero cada vez que parecía que todo se desmoronaba, recordaban aquel momento en el parque en el que decidieron luchar por su felicidad. 6 meses después de la inesperada visita de Stephen a Boston, por fin se mudaron a su nuevo hogar. Era una espaciosa mansión en las afueras, con un gran jardín y habitaciones para cada hijo. El día de la mudanza, una vez desembaladas todas las cajas y acostados los niños, Stephen y Sara se sentaron en el porche trasero a mirar las estrellas. ¿Estás contenta?, preguntó Stephen rodeando a Sara con el brazo. Ella sonrió, más de lo que jamás hubiera soñado. ¿Y tú? Stephen la besó. Me he dado cuenta de que la felicidad no es un lugar ni unas circunstancias, es la gente a la que queremos y que nos quiere.
Sara se aferró más a él. Sabes, cuando apareciste en mi puerta en Boston, pensé que estabas loco, pero ahora me doy cuenta de que fue lo más valiente y lo más correcto. Permanecieron sentados así durante largo rato, disfrutando del silencio y de la presencia del otro. Tenían muchos retos por delante: adaptación del carácter, adaptación de los hijos, nuevos retos laborales. Pero sabían que juntos podrían con todo. Y en la casa, en su nueva habitación, Emily dormía con una sonrisa en la cara. Su sueño más anhelado se había hecho realidad. Tenía una familia real y cariñosa. Y aunque esta familia era inusual, formada a partir de fragmentos de destinos diferentes, era la más feliz del mundo.